Soy el maestro Cristian Camacho y hoy les voy a explicar un poquito de la Reforma y la Contrarreforma. Antes de empezar a entender la Reforma, quisiera que contestaras en tu cuaderno cuál era el papel de la Iglesia en la época feudal. ¿Cuál era el papel de la Iglesia en la época feudal? Ok, efectivamente la Iglesia pues tenía el control total, ¿no? Era pues prácticamente quien autentificaba a los reyes. La Iglesia era fundamental porque el rey lo ponía Dios y bueno, casi después del rey pues ya venían los funcionarios del clero o la Iglesia, y la gente pues tenía una cosmovisión, una idea pues muy apegada a todos los preceptos que dijera la Iglesia. Ya hablamos después que surgieron pues diversos movimientos que fueron cambiando la ideología de la gente. Por ejemplo, el Renacimiento, por ejemplo, la Ilustración y por ejemplo el liberalismo económico. Entonces, todos estos movimientos que traían estas nuevas ideas pues también vinieron acompañados en el siglo XVI por un movimiento que se llamó la Reforma. Estos planteamientos ya se habían hecho con otros intelectuales del clero anteriores, pero desgraciadamente al plantear sus ideas terminaron asesinados por la Iglesia. Martín Lutero plantea más de 90 tesis y en estas tesis sobresale una donde cuestiona algunos dichos o costumbres que tenía la Iglesia. En este caso vamos a hablar de los indultos. Los indultos eran algunos papeles que se vendían por dinero físico. La gente llegaba, compraba el indulto y así podía ser perdonado por pecados terrenales, porque se decía que el hombre, por los pecados que comete, tiene que ir al purgatorio, que es una especie de estado entre el cielo, vamos a decir así, y la tierra, y donde tienes que purgar estos pecados. Entonces, si tú cometías algún pecado importante o que te estuviera pues molestando la conciencia, tú podías ir a la iglesia, pagabas esta cantidad de dinero y te vendían el indulto, y este indulto pues te iba a liberar de esta pena que tenías que pasar en el purgatorio. Esto más bien parecía un negocio de la Iglesia para poder conseguir dinero para las construcciones de sus iglesias en el Vaticano, de las obras de arte y para la vida opulenta de ciertos sectores de la Iglesia. Lutero empezó a cuestionar este tipo de situaciones y bueno, el resultado fue que la Iglesia se molestó muchísimo. También dentro de las tesis de Lutero había otros planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, imagínate que en aquellos tiempos la gente iba a la iglesia, pero pues poca gente sabía leer y escribir, y aparte pues los textos estaban en latín, la misa se daba en latín y pues no entendía nada. Entonces prácticamente todo lo que dijera el representante del clero o el cura de la iglesia pues era ley, era lo que se seguía. Y Lutero cuestionó esto y empezó a trabajar en la traducción de la Biblia en el idioma de los diferentes lugares donde se daba la misa, para que la gente pudiera leer esa Biblia y pudiera tener conocimiento directo pues de este texto, ¿no? Otra de las cosas es que resulta que la iglesia pues hizo muchas leyes y muchas costumbres y muchas cosas pues que no venían en la Biblia. Entonces empezó a cuestionar esta manera de proceder de la iglesia y a decir que lo único que importaba pues era el texto de la Biblia, no lo que dijera la iglesia. La respuesta a esto fue que llamaron a Martín Lutero para tratar de convencerlo de que dejara de expresar estas ideas,
pero él no lo permitió, se radicalizó y pues empezó a crear la iglesia protestante. ¿Pero por qué no lo matan? Bueno, pues si tú recuerdas, en la clase de liberalismo económico estaban surgiendo nuevas élites que estaban buscando también subir al poder, tener representatividad, porque estaba cambiando la economía y la manera de entender el mundo. Ya estaban las ideas de Adam Smith, ya estaba el liberalismo económico, les estaba hablando del laicismo. Entonces, en este escenario, Lutero fue muy conveniente, porque a pesar de que montó o edificó una iglesia nueva, la iglesia protestante, también le restó poder a la iglesia católica y permitió que estos burgueses que estaban ascendiendo pudieran tener mayor poder en ese momento. Entonces, Lutero lógicamente no concibió esto, sin embargo fue un factor importante para irle quitando el peso al Vaticano, dividir a los feligreses. Entonces la Reforma produjo un movimiento que fue la Contrarreforma. La iglesia se radicalizó, creó la Contrarreforma, que a fin de cuentas lo único que provocó fue que perdiera feligreses la iglesia. No se llegó a tener una captación diferente o a poder contrarrestar a Lutero. Al contrario de él, surgieron muchas más iglesias, muchas más personajes, y entre ellos pues también vamos a poder ver a Calvino y a otra serie de personajes que empiezan a crear una iglesia nueva, que empieza a ser también un contrapeso importante para la época, porque permite otra manera de entender la religión, le resta poder al Vaticano y hay una nueva manera de concebir la vida. Y bueno, vamos a hacer una actividad de cierre. Te voy a pedir que por favor investigues en internet las diversas tesis de Lutero. Entre ellas está, por ejemplo, la que te comentaba sobre la venta de indultos, que no se debería de hacer esto. Revisa las tesis y quiero que escribas en tu cuaderno 10 de las tesis de Lutero que sean las que más te llamen la atención a ti. Hasta luego.